aleluya. Bienvenidos a esta preciosa, linda y hermosa mañana, aleluya. Los que lo visitan por primera vez, gracias por estar aquí en este lugar. Este es mejor que su casa. Dios les guarde y les bendiga, pues. En el Señor Altísimo. La gloria sea de Dios. Bueno, bendito sea el nombre de Dios en esta preciosa mañana, gloria a Dios. A la hora del bautismo, por ejemplo, que es un favor, no vayan a ponerse a sacar fotos, porque eso está prohibido, sino que como van a sacar fotos, ellos les mandan la foto a los que quieran, ¿sí? Porque hay una persona indicada para eso, ¿eh? La gloria sea de Dios. Bueno, hermanos, estaban hablando de la palabra del Señor esta mañana, en Marcos capítulo 4, del versículo 26 al versículo 29, amén. ¿Tiene la palabra? Marcos capítulo 4, versículo 26 al versículo 29, gloria a Dios. La gloria sea de Dios. Y la palabra del Señor dice: decía además, así es el reino de los cielos. Dice, como cuando un hombre echa semilla en toda la tierra. Quiero hablarles de esta mañana un tema, la fe que desata milagros en la cosecha. La fe que desata milagros en la cosecha. La fe que desata milagros es una confianza en que las promesas de Dios se cumplen. Amén. Entre la siembra y la cosecha existe un proceso que se llama un proceso de espera. Es el terreno donde la fe es totalmente probada. Las dudas, el cansancio y el desaliento son las plagas que buscan ahogar esa semilla que se está sembrando. Mantengámonos firmes, hermano, regando siempre esa visión con paciencia. Creo que más anhelamos y transformamos ese terreno árido en un terreno, cierto, fértil y abundante de nuestras vidas. Tenemos problemas, sí, angustias en todo de una u otra forma. El creyente que dice que no tiene problemas es un mentiroso, porque al contrario, de las cosas del Señor, el enemigo no nos deja en paz. Pero ahí tenemos a alguien que dice: no te dejaré ni tampoco te desampararé, bendito sea el nombre de Dios. La fe ciertamente es creer, pero no solamente eso, también confiar, contar, esperar, reposar, depender y apoyarse en alguien o algo que lo sostenga para poder caminar conforme la palabra del Señor. La fe tiene características particulares que debemos tener en cuenta. Primero, la fe es como un agua que se bebe. Juan capítulo 4, versículo 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que saldrá para la vida eterna. La sed es una de las necesidades más básicas que como humanos necesitamos, y eso ilustra una necesidad mayor que nosotros, que la parte espiritual. ¿Dónde no vemos nosotros en este momento la escasez de agua? Lugares donde están totalmente luchando porque el agua se les está escaseando. Nosotros la tenemos en casa, gloria a Dios, pero hay lugares donde ya la gente está sufriendo por escasez de agua. La fe en Cristo es comparada como beber una clara de agua que sacia de manera permanente esa sed que tenemos. Juan capítulo 7, versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán fuentes de agua viva, gloria a Dios. Eso lo dijo también de la samaritana, en el capítulo de Juan capítulo 4, versículo 14. Él le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna, gloria a Dios.
la necesidad, la incredulidad es distanciarse de Jesús muchas veces. Pero la fe es el movimiento que nos une más, que nos arraiga más a Él, y con nuestros pensamientos, sentimientos y nuestra voluntad, cada día más y más en ese sentido. Confiar en Cristo es venir a Él, meditar en la alabanza, en el arrepentimiento, gratitud, adoración y obediencia en todo lo que la palabra del Señor dice. Juan capítulo 6, versículo 35 dice: Juan dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria sea el nombre de Dios. El Señor Jesucristo predicó el Evangelio, y luego que lo predicó, que sanó a los enfermos. Pero primero que predicaba la palabra, primero le llevaba la palabra, primero le daba el conocimiento, y después sí sanaba a cada uno de ellos. ¿Por qué? Y porque primero se oye y luego se cree. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la bendita palabra de Dios. Sembrar implica preparar el terreno, enterrar la semilla, proveer el agua y esperar que la planta empiece a germinar. Cosechar ocurre meses después de que la siembran. Esto implica que un momento de espera, de paciencia para recolectar lo que hemos sembrado, la siembra. ¿Qué semilla de fe está sembrando hoy usted en este momento? Hemos venido hablando casi todo el año sobre la cosecha. ¿Por qué la cosecha? Porque sabemos nosotros, hermanos, que Dios en este momento la palabra nos está mostrando los tiempos que estamos viviendo. No son tiempos fáciles. Pablo dice que serán tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Estamos viviendo esos tiempos, hermano. Y la iglesia tiene que estar preparada para ese acontecimiento. Por eso, cuando estamos hablando de la cosecha, estamos hablando de algo que proviene de nosotros hacia los demás. ¿Quiénes son los de la cosecha? Los de la cosecha son su familia, primeramente. ¿Estamos haciendo algo por eso? ¿Qué semilla estamos sembrando nosotros en el día de hoy? La fe siembra algo que se dice un antecedente a un milagro. No espera ver que crea, o sea, no esperemos ver creer para poder ver las cosas. No, la Biblia dice que primero tenemos que tener fe y creer que lo que viene es mejor que lo que se ha perdido. La fe nos lleva a esto, hermanos. Y el milagro no produce la fe. ¿Sabe qué? La fe abre la puerta al milagro. Una persona con fe es agradable ante los ojos de mi Dios. Y esa es la fe que conmueve, hermano, el corazón de Dios y que provoca los milagros, que supera obstáculos y le permite alcanzar algo que se llama un milagro. Miremos algunos milagros. Miramos la mujer del flujo de sangre. Miremos la fe de esta mujer. Una mujer que ya estaba, ¿cierto?, débil. ¿Cuántos años llevaba ya? Casi 12 años con ese flujo de sangre. Dice que había gastado toda su fortuna tratando de que le curaran los médicos y seguía cada día peor. Pero pasó algo, hermanos. Algo que activó la fe de esta mujer, algo que le hizo ver algo. Y fue que oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. Y cuando oyó hablar de Jesús, se activó algo que se llama fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la bendita palabra de Dios. Ella escuchó que pasaba Jesús. Oyó hablar de Jesús, y cuando oyó que pasaba Jesús, ella activó inmediatamente algo, se pone a ella, una fe, como diciendo: esta es mi oportunidad. No se podía acercar a Jesús porque era una mujer, cierto, inmunda para el pueblo de Israel. Era inmunda por el flujo de sangre, era rechazada, pero ella no pensó en eso.
Ella dijo, si me acerco me van a apedrear. Pero pensó, si yo tocara solamente el manto de Jesús, seré sano. Seré sano. Y se arrastró como un perrillo, sin que nadie la viera, y tocó el manto de Jesús. Inmediatamente el flujo de sangre cesó. Fue cuando Jesús dice, alguien me ha tocado. Los discípulos dicen, pero ¿quién no te ha tocado si toda la multitud te está presionando? Dice, pero alguien en especial me tocó. Y volvió a verla y ella dice, en medio del temor de que la fueran a juzgar, pero dice, fui yo. Y él me la miró, la vio y le dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Hermano, eso es lo que hace la fe. ¿Cuántas veces un médico, cuántas veces, cierto, remedios y tantas cosas, y seguieron peor? Pero cuando yo hablé de Jesús, que hacía milagros, se acercó por el fe y fue sana, bendito sea el nombre de Dios. El hombre paralítico, que fue llevado por 4 hombres, Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5, dice, vemos un paralítico, un hombre que estaba paralítico, no se podía mover, pero había 4 hombres que creyeron que Jesús podía hacer algo por él. Habían oído que Jesús hacía milagros, habían oído que Jesús levantaba paralíticos, habían oído que Jesús hacía maravillas. Y creyeron. Y llevaron a ese paralítico. Pero cuando llegaron a la casa donde estaba Jesús, había mucha multitud de gente, impedían la entrada. Hermano, ellos habían podido suspender y volverse. ¡No! Ellos pensaron algo. Lo que pensaron fue, por fe, se subieron al techo, rompieron un hueco del techo y bajaron la camilla donde estaba Jesús. Jesús lo vio. ¿Y qué fue lo que movió a Jesús? La fe de estos hombres, que viendo la imposibilidad, que había tanta gente, pero no se contuvieron, sino que subieron al techo, hicieron algo imposible y le bajaron al paralítico donde estaba Jesús. Jesús los sanó, pero él dice, tus pecados te son perdonados. Y ellos dicen, pero si nosotros no vinimos a que le perdone pecados, sino que los sane. Pero había un impedimento para que fuera sano. Ese impedimento se llamaba pecado. Cuando Jesús sanó el pecado, entonces vino la sanidad del cuerpo de esa persona. Hermano, muchas veces hay impedimentos que nos impiden que Dios haga una obra de sanidad en la vida de nosotros. No porque no era milagro, no. El mismo Jesús de ayer, de hoy, será siempre con nosotros. Pero tenemos que mirar qué es lo que está impidiendo muchas veces que Dios obre en la vida de nosotros. ¿Qué es lo que impedía que el paralítico se levantara? Primeramente, que tenía que arrepentirse de sus pecados y luego venir la sanidad. El paralítico de por sí no puede acercarse a Jesús. Había una gran multitud, pero los que lo llevaban sí pensaban que se lo iban a acercar. Ellos no podían ir, pero sí pueden llevarlo. Hermano, no importa que no podamos, que haya problemas, haya conflictos, haya circunstancias adversas que nos impiden llegar a Él, pero si habrá alguien que nos diga vamos a ir. Alguien que nos impulsa y nos ayuda para que llegamos más a las cosas de Dios. Alguien que nos hable de alguien que nos muestre que hay alguien que puede hacer algo por nosotros. Y eso se llama mi Cristo de la gloria. El mismo ayer, hoy y por los siglos, bendito sea el nombre de Dios. Jesús ve, hermano. Sin embargo, vemos la fe de 4 hombres que podían llevarlo cargado. Y eso hizo que la sanidad de este hombre fuera. Él no podía ir, pero sí lo llevaron a alguien que creía por fe de que Jesús podía hacer algo para ellos. Jesús ve la cantidad de fe que cada uno de nosotros tiene. Él ve quiénes somos, ve la fe que tenemos, Él analiza lo que nosotros somos, bendito sea el nombre de Dios. Eso lo vemos cuando Pedro caminaba sobre las aguas. Cuando él vio que Jesús caminaba sobre las aguas, Pedro, que estaba tan impulsivo, dice, Señor, manda que yo también camine sobre las aguas. Y le dice el Señor, ven. Cuando el Señor lo invitó,
Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando vio la tormenta y vio los vientos, tuvo miedo y quitó los ojos de Jesús y empezó a hundirse. Pero cuando empezó a hundirse, empezó a gritarle al Señor: sálvame. Y el Señor le extendió la mano como diciendo: eres muy valioso para mí para defenderte. La gloria sea de Dios. Amén. Cuando los discípulos se encontraban luchando con la tormenta, porque la barca estaba a punto de zozobrar, el Señor se levantó. ¿Y qué fue lo que les dijo? Hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? A menudo Jesús probaba la fe. Él probaba la fe de los discípulos, que les olvidaron por un momento lo que habían visto hacer milagros, maravillas, prodigios, y en ese momento se olvidaron de quién era Jesús. El miedo y el temor los acobardó de tal forma que fueron a buscarlo para decirle: ayúdanos porque vamos a perecer. Teniendo al mismo Jesús que habían visto hacer milagros, por un momento se olvidaron de quién era Él. Hoy en día nuestra fe sigue siendo la misma, hermano. Seguimos olvidando lo que Él ha hecho por nosotros. Y muchas veces preguntamos qué Él ha hecho por nosotros si nosotros no estábamos enfermos. ¿Sabe qué ha hecho? Usted está aquí por la misericordia de Dios. Usted se levantó por la misericordia de Dios. Usted respiró vida y vida en abundancia por la misericordia de Dios. Usted se mueve por la misericordia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Hay que darle gracias a Dios porque lo vemos, respirando y hacemos, porque es gracias que nos dio vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre. No podemos olvidarnos de eso. La fe verdadera se sostiene incluso cuando nos veamos, ¿cierto? La fe verdadera incluso se ve, aunque no veamos los resultados todavía. Esto porque muchas veces nosotros queremos pedirle a Dios y que las cosas se den al otro día. No, la palabra del Señor dice: estar quietos y esperar que yo soy Jehová tu Dios. Antes nosotros decíamos: vamos a hacer esto y lo hacíamos ahí mismo. Pero ahora cuando el Señor dice: estate quieto y esperar porque yo soy Jehová tu Dios. Nos enseña a esperar. En Marcos capítulo 4, Jesús cuenta esta parábola para explicar las diferentes respuestas a ese mensaje. Algunos lo rechazaban, otros lo recibían, algunos de los cuales se alejaban de Él y otros daban fruto de la abundancia. En nuestro mundo en que vivimos puede verse cómo sembramos la semilla y no siempre será recibida. No, vaya siempre la semilla usted en su casa. Vaya hambre en su casa de esto. Comparta esta palabra en su casa. ¿La recibe? No. Muchas veces la palabra así en su casa no vale. ¿Sabe qué es lo que vale en su casa? El testimonio suyo. Lo que Dios ha hecho por usted, eso es lo que habla, más que la misma palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Porque la gente quiere saber qué ha hecho Dios por usted. La gloria de Dios. En el mundo que vivimos podemos ver tan cuantas cosas. Sembrando la semilla, pues no siempre vemos un resultado. ¿Qué pasó con Noé? 120 años. Y cuando uno se pone a ver 120 años, analice que es un año. 120 años. Casi se estaba envejeciendo hablando de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente se convirtió en 120 años? Nadie se convirtió. Todo el mundo lo rechazaba, todo el mundo lo menospreciaba, todo el mundo se burlaba de él y le decían que estaba loco. Pero nadie creía. Los únicos que creyeron fue él y su familia. Pero cuando vino el diluvio, entonces salieron corriendo buscando a Noé. Pero ¿sabe una cosa? Cuando el Señor le hizo construir el arca a Noé, le hizo hacer una ventana que daba al cielo. ¿Para qué? Para que Noé estuviera viendo por esa ventana hacia arriba y no estuviera viendo lo que estaba pasando, que la gente se estaba ahogando, porque entonces sentiría dolor por ello. Y para que no viera eso, lo puso a ver para arriba.
La gloria sea de Dios. Dios sabe cómo hacer sus cosas. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. La gloria de Dios. Y cuando vamos a Lucas, Juan capítulo 6, versículo del 60 al 66, encontramos una palabra donde él empezaba a hablar la palabra. Muchos escuchaban, otros no, pero muchos dijeron: dura esa palabra, ¿quién la podrá entender? Y empezaron a irse, El Señor le dice a los discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Váyanse. Fue cuando Pedro le dice: ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida? Entonces, el nombre de Dios. La cuestión no es la semilla, hermano, sino el corazón en donde se siembra la bendita palabra de Dios. En nuestra vida, la fe desata milagros cuando aprendemos a confiar en el proceso, incluso cuando no veamos resultados inmediatos, hermano. Pero Dios nunca se queda con una oración, hermano. Siempre habrá una respuesta. La desesperación suena cuando nos desesperamos, cuando nos angustiamos. Eso ahoga la semilla, mientras que la paciencia, hermano, la nutre. La paciencia es saber esperar. Amados hermanos, Dios está escuchando sus oraciones. Si la respuesta no ha llegado, es porque su fe, la fe que usted tiene, muchas veces decimos: yo tengo fe, sí, pero su fe está siendo formada y puede obedecer su voz en un impulso de recibir un milagro, pero cuando usted permita que Dios obre en su tiempo, en su momento y en su instante, pues recuerde una cosa: Dios no se queda sin una oración. Bendito sea el nombre de Dios. Así que persevere en tu vida de oración, porque lo nuevo de Dios en un momento menos pensado va a suceder en su vida. Miremos el caso de Bartimeo. Miremos la fe que provoca el milagro. ¿Quién era Bartimeo? Un hombre ciego que andaba con su bastoncito a ver el lugar donde se iba a sentar y siempre llegaba al mismo lugar. ¿Por qué? Porque por allí pasaba la gente y sabía que iban a recibir ciertas limosnas. Estando en esa condición, oyó hablar de Jesús, y cuando oyó hablar de Jesús, ahí mismo se levantó y empezó a decir: ten misericordia de mí, hijo de David. Empezó a gritar y la gente le decía a unos discípulos: cállate, cállate, que perturbas. Pero el Señor le dice: dejadlo. Y le dice que venga. Pero si era ciego, ¿cómo iba? Sí, pero con su bastoncito empezó a tocar hasta que llegó ante Jesús. Y le dice: Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Y el Señor le dice: que vea, que yo pueda ver. Y el Señor le dice: ve. O sea, le estaba diciendo: por tu fe, ve. Y empezó a ver. ¿Por qué? Porque no creyó en los impedimentos. Tendremos impedimentos, tendremos lo que digan. Con la fe de nosotros no nos la quita nadie si te va aferrada en alguien que dice: no te dejaré y tampoco te desampararé. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es. Lo que Dios comienza, man, lo termina. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Lo que Dios da, Él lo multiplica. Y la fe y la esperanza pueden darnos fuerzas capaces de superar toda clase de obstáculos, para terribles que sean. La gloria sea de Dios. Todos, de una u otra forma, debemos pasar por tiempos, hermano, en los que sí, tiempos difíciles, tiempos problemáticos. ¿Pero por qué? Porque en ese tiempo Dios está. Muchas veces decimos: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esto? Hermano, porque Dios está probando verdaderamente cuál es la fe que tenemos. Una cosa es decir: yo tengo fe. Y otra cosa es cuando Dios empieza a formarnos, a tocarnos, a hacerlo. Y si fracasamos o permanecemos fieles en ese momento. Pero Dios nunca nos deja sin una respuesta. Bendito sea el nombre de Dios.
Todos de una forma u otra pasamos por tiempos de tormenta que atacan la embarcación en que estamos montados nosotros en este momento. Todos atravesamos dificultades y problemas. Podemos comprender que el Dios de los milagros siempre está allí para ayudarnos. Siempre estará para ayudarnos. En la carrera de la vida buscaremos la bendición de Dios, pero existen barreras que impiden que esa bendición llegue. ¿Por qué la bendición no llega? ¿Por qué la bendición no aparece cuando la palabra del Señor dice que Dios oye, escucha y actúa? ¿Saben por qué? Porque muchas veces hay impedimentos en la vida de nosotros. Hay cosas que todavía no hemos dejado. Muchas veces decimos, pero ¿qué cuánto tiempo ando orando al Señor? A nada. Dice, y cada día estamos peor, cada día es diferente. No, hermano, aunque las cosas se vean cada día más peores, no importa, hermano. Dios estará con nosotros. Y lo que está pasando en nosotros es porque Dios lo está permitiendo, porque tiene cosas mejores para nosotros. Quiere mejores para nosotros. Pero Él sabe qué bendición podemos sostener y qué bendición no podemos sostener. Y quiere darnos algo mejor de lo que nosotros estamos pidiendo. Pero tenemos que saber esperar, bendito sea el nombre de Dios. Cuando la ley de Dios se quiebra, nacen los problemas y dificultades en nuestras vidas. Debemos meditar en esa barrera que el paralítico tenía cuando Jesús perdonó sus pecados. ¿Cuál era esa barrera que tenía él? Sus pecados. Pero cuando los pecados fueron quitados, cuando Él perdonó los pecados primero, después sí recibiendo la sanidad. Dios tiene que bendecirnos, pero tenemos que dejar muchas cosas todavía en la vida de nosotros. Muchas cosas que todavía nos subyugan, hermano. Y muchas veces decimos, pero es que yo soy una persona buena, nadie es bueno, sea mentiroso, nadie es bueno. Lo único bueno que hizo el Señor. Amén. Hermano, muchos somos mentirosos. Y decimos que la mentira pequeña, blanca, deja, no negra o azul, deja de ser mentira. La crítica, la murmuración, el señalamiento, todo eso impide muchas veces que Dios bendiga, hermano. Y caminamos con Dios, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Y cantamos y alabamos, pero cuando Dios nos pone a enfrentarnos con nosotros mismos, encontramos que hay cosas en la vida de nosotros que no hemos dejado todavía. Tenemos raíces de amargura todavía. No hemos perdonado, tenemos resentimientos todavía. Esas son barreras que impiden que usted sea bendecido, hermano. Por eso la palabra del Señor, en un texto que ustedes se lo saben de memoria, pero que muchas veces no lo practicamos, cuando dice 2 de Crónicas 7:14, dice, si mi pueblo se humillare. Cuando dice humillarse es cuando yo vengo a los pies de Dios, derramo mi corazón delante de Él y empiezo a mostrarle lo que soy. Dice, si mi pueblo se humillare y orare y buscar mi rostro, dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré. Pero miren que hay 3 cosas, ¿cierto? Si se humilla, si ora y busca mi rostro. Entonces dice, y se arrepienten de sus malos caminos. O sea, nos arrepentimos de lo que somos. Entonces dice, entonces yo iré y perdonaré. Hermano, para que Él perdone, primero tenemos nosotros que enfrentarnos con nosotros mismos. Nosotros no podemos escondernos del Señor, hermano. Porque el salmista de la iglesia, ¿de dónde me esconderé de tu presencia? ¿Qué pasó con Jonás cuando lo mandó predicar a Nínive? No se fue a un barco para ir a Tarsis y se fue a la bodega y se acostó allá, huyendo de Dios. Huyendo de Dios. Pero Dios sabía dónde estaba y le mandó un inconverso que le dijera, perezoso, levántate y empieza a orar. Qué triste que tuvo que usar un inconverso para levantarlo. Qué triste que tenga que usar un inconverso para hablarnos a nosotros. Hermanos, no podemos escondernos de Él. Tenemos que enfrentarnos.
esculcarnos, hermano. Cuando llevamos a los pies de Dios, tenemos que esculcarnos qué es lo que somos nosotros. ¿Qué tenemos en nosotros? ¿Qué hay en nosotros? Es que yo soy bueno, nadie es bueno. Muchos tenemos tantas cosas que, aunque caminamos con el Señor por mucho tiempo, pero hemos dejado de muchas cosas nuevas abandonadas todavía. Y una de las cosas más difíciles es el perdón. Cuando el Señor dice que perdonemos, como Él nos ha perdonado, pero muchas veces eso nos ha impedido recoger una cosecha abundante por eso el Señor. En la naturaleza, cada vez que una semilla cae al suelo, ¿qué es lo que sucede cuando cae al suelo? ¿Qué pasa cuando esa semilla cae al suelo? Bueno, tienes que morir. Y en el proceso de la muerte, la cáscara se rompe, se abre, y el germen de la vida sale de esa cáscara y produce una nueva vida. Produce una semilla. Esa es la cosecha que por ver espera un milagro. Él ya sabe quiénes somos. Él ya sabe quiénes somos. Él ya sabe qué tenemos. Él ya sabe cómo nos encontramos nosotros. Difícilmente eso. Mira que cuando le dijo a Pablo sea cierto, vituperado, menospreciado, rechazado, pues el Señor le dice: no temas, porque yo estoy contigo. Amén. ¿Y sabe qué le dice? No temas, porque yo tengo mucha gente todavía en este lugar. Como diciendo, Pablo no sabía, pues el Señor le dice: no temas, porque yo tengo mucha gente en este lugar. Como diciendo, todavía hay gente que se puede convertir a mí. Amén, amén. Porque Él conoce todo eso, bendito sea el nombre. ¿Acaso no le está diciendo a usted? Mucha gente está diciendo: ¿por qué tarda la venida de Jesús? ¿Por qué no ha venido tan? Porque la palabra del Señor dice que estamos en los tiempos difíciles en la venida de Cristo. ¿Por qué no ha venido Cristo? Porque todavía falta mucha gente por llegar a los pies, y esa gente es su familia. Amén. ¿Dónde está su esposa? ¿Dónde está su esposo? ¿Dónde están sus hijos, sus nietas, su nuera? ¿Dónde están? Voltea a ver al lado suyo y usted está solo. ¿Dónde está su esposa? ¿Dónde están sus hijos? Viendo televisión en la casa o están en la otra parte. Hermano, Dios ama a su familia. Y no ha venido porque sabe que todavía tienen la esperanza de convertirse a Él. Amén, amén. Y esa esperanza está en nosotros. Somos nosotros los que llevamos esa palabra a la casa. La gloria sea de Dios. ¿Cuánto lo puede decir? Amén. Su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo necesitan oír el amor de Jesús por ellos y confiar y contarles que Jesús aún en este momento está haciendo milagros. Sí. ¿Cuánto tiempo pasa usted con sus amigos, hermano? ¿Cuánto tiempo pasa usted con sus compañeros de trabajo, hermano? ¿Ha compartido con ellos la palabra? ¿Les ha dicho a ellos que Cristo vive y que Dios los ama? ¿O todavía no lo hace porque le da pena? El hablar del amor de Cristo por ellos es tan natural en su vida, como hablar de alguien a quien usted ama, como su esposa, sus hijos o su familia. Es algo peculiar. Cuando nosotros hablamos a los demás, estamos hablando como si estuviéramos hablando con un ser querido que está con nosotros. Hermano, si yo le pregunto, ¿usted ama a su esposa o no? Si yo le pregunto, ¿usted ama a su esposo? Yo le pregunto, ¿usted ama a sus hijos? Usted me va a decir sí. Y si me dice sí, yo le digo: usted es mentiroso, porque si fuera así estarían con usted en esta lugar. Algo está pidiendo que ellos caminen en los caminos de Dios. Y somos nosotros los que llevamos el reflejo de la palabra de Dios a la fantasía. Hermano, cuando yo veo la palabra de Dios y la gente le habla a uno de esto, pero Cristo, cuando predicaba la palabra, Él siempre hablaba de dos cosas: el cielo
y el infierno. Siempre se ha mencionado más que el infierno que el cielo. Y si no hablamos del infierno, es porque el infierno existe. Y mucha gente dice eso es mentira del diablo, porque queremos acomodarnos a vivir la vida como nos pasa a nosotros y saber lo que puede pasar. Pero cuando usted va a Mateo capítulo 25, versículo 41, la palabra del Señor dice que el día del juicio se separará unos a la izquierda y otros a la derecha. Que a los de la derecha le dirán: bendito de mi Padre, y heredad lo que fue fundado para vosotros. Por los de la izquierda le dirán: malditos al fuego eterno con Satanás y sus ángeles. Existe el infierno, ¿no? Él hablaba de eso. Pero cuando hablamos de eso, nos da escozor a nosotros. Y decimos: eso es mentira. Eso pasaba con Noé, la gente le decía lo mismo, hasta que llegó el momento. Eso le decían en Sodoma y Gomorra, cuando decía que iba a llover fuego del cielo, se burlaban de ellos también. Hasta que llegó el momento. Y muchas veces está hablando lo mismo. Y la gente queremos vivir la vida plácidamente. Pero la vida de nosotros es corta, como dice Job. La vida de nosotros es como una neblina que pasa. Se acabó. Nosotros no vivimos eternamente, hermano. Algún día tenemos que pasar a la eternidad, pero esa eternidad vamos a pasar en la presencia de mi Señor. Que da juicio para nosotros, porque Él dice que va a probar lo que era para nosotros. Hay una oportunidad todavía. Y esa oportunidad se llama mi Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Dios quiere bendecir su vida. Pero todo lleva un proceso. El proceso es que la fe desata milagros para recoger la cosecha. ¿Dónde está la cosecha? ¿Sabe dónde está la cosecha? La cosecha está en su casa. Y Dios está esperando por eso. Hermano, esta mañana quiero llevar a pensar eso. Vamos a hacer los bautismos, ¿sí? De gente que quiere convertir, quiere, ¿cierto?, lavarse físicamente. Físicamente lo lavamos con el agua, pero espiritualmente el Señor limpia nuestro corazón con su presencia santa. En esta mañana tenemos que hacer una remembranza de nosotros quiénes somos. No juguemos más por el Señor. Hermano, lo que viene más adelante en este semestre no es caso fácil. Son tiempos difíciles, como dice Pablo. Pero ¿cómo estamos preparados para ello? Empiece a gritarse: ¿dónde está mi cosecha? ¿Dónde está mi cosecha? Su cosecha está en su corazón. Empecemos a orar por su familia. Empecemos a orar por su hogar. No para que vengan a esta iglesia, como muchas veces decimos: es que para que vamos a ir. ¡No! Pueden irse para cualquier otro lugar, pero se vayan con mi Cristo de la gloria en sus corazones, hermano. Eso es lo que quiere el Señor. Y de esta mañana quiero que espíritu. Si usted está aquí de esta mañana, os viene por curiosidad de un bautismo, o viene por la presencia de Dios en su vida. ¿Por qué ahí está usted por un momento? No inclina su rostro. Y vamos a orar. Incline su rostro y vamos a orar. Ayer está usted, gracias. Yo no he venido a este lugar por curiosidad, Señor. He venido a este lugar, Señor, porque hay un paso en mi vida, Padre. Problemas en mi hogar, en mi familia. Problemas en mi vecindad, en mi trabajo, Señor. Empieza a orar y pide a Dios en esta mañana que le abra puertas para que usted vea la gloria de Dios en su hogar y en su familia, en su trabajo. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, en esta preciosa, linda y hermosa mañana, Padre, te entrego